para hoy es: ¿para qué lo buscas? Yo estoy entendiendo que todos los que estamos acá estamos buscando al Señor, o hemos venido con ese propósito, con ese plan, con el plan de buscar al Señor. Probablemente hace algún tiempo atrás nosotros hemos decidido, como decía el corito este famoso que ahora escuchamos un pedacito, hemos decidido seguir a Cristo, tal vez hace algún tiempo ya. Hemos decidido buscar a Dios. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros buscamos a Dios? ¿Ok? Tenemos un pasaje aquí en la parte de abajo, que es el de Mateo capítulo 9 y los versículos 10 al 12. Perdón, olvidé darle la bienvenida a Jeremy, el amigo de Alisa, mi hija, que nos acompaña hoy por primera vez, y a Ivana, ya ustedes la conocen, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 9, versículos 10 al 12, dice: y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Hermanos, yo lo he dicho muchas veces y voy a repetirlo una vez más. Si Jesús estuviera realizando su ministerio en este tiempo, Jesús se iría a meter a los búnkers y se sentaría con los narcotraficantes. Se lo puedo asegurar, pero así como que me llamo Luis Solano, que eso sería así. Jesús recorrería las calles. ¿Ivana? Jesús recorrería las calles hablando con las prostitutas, hablando con los transexuales, dándoles de comer, estoy seguro, sanando a los indigentes, enllagados en las calles. Estoy seguro de que eso sería así. Defendería la causa de los desprotegidos, de los vulnerables. Eso se los puedo garantizar. Entonces, lo que Jesús aquí le está diciendo es a los fariseos, a los que lo están criticando, es: dígame una cosa, ¿quién es el que necesita doctor? ¿El sano o el enfermo? Los enfermos. Entonces Jesús dice: yo no vine a buscar a los santos, vine a buscar a los pecadores. Ahí está exactamente mi meta. Mi público meta son los pecadores. Hermanos, y a veces nosotros llega una etapa en nuestra vida donde nos sentimos tan santos, ¿verdad? O sea, ya nosotros sentimos que hemos superado todo nivel de bajeza y de pecado y de maldad, ¿verdad? Y ya nosotros no creemos que somos como el borrachito que está tirado a la orilla de la acera. Uy, no, gracias Señor, porque yo no soy como este. Puede que usted sea peor que ese. Tal vez ese ora con más sinceridad que usted. Tal vez él lo que tiene es un monstruo, un gigante que no ha logrado vencer, pero su corazón puede ser más sincero que el suyo y que el mío. Dice amén. Eso es así, hermanos. Eso es así. Entonces, nosotros hemos reconocido en algún momento de nuestra vida esa enfermedad que teníamos. No significa que ya estamos sanos. Significa solamente que nos dimos cuenta de que estábamos enfermos y que necesitábamos ayuda. Y decidimos buscar a Dios. Y decidimos seguir a Jesús. Y decidimos estar en un lugar donde podamos encontrarnos con Él, donde podamos aprender de Él, donde podamos tener una experiencia cercana con Jesús. Amén. Pero entonces surge la pregunta, bueno, ¿estamos enfermos o ya no nos sentimos enfermos?
o llegamos graves porque realmente sentíamos que estábamos muy enfermos emocionalmente, muy enfermos psicológicamente, muy enfermos espiritualmente, y ya sentimos que no, que ahora sí estamos sanitos y ya podemos no volver. O ya podemos ir de vez en cuando porque, ¿verdad? O sea, ya estamos sanos, ya no necesitamos tanto cuidado, ya no necesitamos tanta atención. Cuidado con eso. Vamos a leer, hoy vamos a hablar de la historia de 10 despreciados. Recuerden que les dije al principio que hoy íbamos a hablar sobre la lepra, ¿verdad? Esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17 y los versículos 11 al 19, e inicia diciendo de esta forma: y aconteció que mientras iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ojo con esto, pónganle atención a estos detalles. ¿Dónde era que estaba caminando Jesús? Dice que entre Samaria y Galilea. Iba hacia Jerusalén. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero, porque era samaritano. Y él le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Otras versiones dicen: tu fe te ha salvado. ¿Ok? Dice aquí: se volvió glorificando a Dios en alta voz. Nosotros no podríamos imaginarnos a una persona que haya estado padeciendo no sé por cuánto tiempo de su vida de una enfermedad como la lepra, verse así y decir: santo, que ya vengo. No, ¿verdad? No. O sea, ese hombre tiene que haber estallado en alegría. Al ver que ya su piel no estaba destrozada, al ver que ya su carne no estaba podrida, al ver que ya no olía mal. Ahorita vamos a hablar sobre la lepra. Esto tiene que haber provocado una reacción de mucha alegría, un estallido, podríamos decir, de alegría en aquella persona que acaba de darse cuenta que su problema desapareció. Y lo que hace es devolverse para donde está Jesús, que era el que les había dicho que fueran caminando a presentarse a los sacerdotes, y se inclina delante de él. Cae hasta el suelo, se arrodilla a rendirle a Jesús un acto de adoración, glorificando a Dios por esto. Y entonces Jesús se le queda viendo y le dice: pero yo conté 10. ¿Dónde están los otros 9? Solo uno se devolvió. Y dice: no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Hermanos, vean, este pasaje, esta representación, este relato del Evangelio de Lucas ha sido muy usado para hablar acerca del agradecimiento. Pero usted no ve aquí a Jesús molesto porque los otros no se mostraron agradecidos, ¿o sí? Es lo que dice el pasaje del Evangelio. O sea, no veo a Jesús preguntando: no hubo ningún otro que regresara a darme las gracias.
No. Dice, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque acaban de recibir un regalo extraordinario. Ellos están recibiendo un milagro, ¿ok? La lepra en aquel tiempo no era una enfermedad necesariamente incurable, pero la cura no sucedía en un instante. O sea, no es que ya estoy enfermo, se me está cayendo todo a pedazos y de un momento a otro ya no tengo nada. O sea, eso no pasaba así, ¿ok? Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, podía una persona curarse después de cierto tiempo y de estar probando algunos recursos, digamos, médicos para poder sanarse. Pero no era milagroso, no era así como había ocurrido. Entonces Jesús dice, ¿y cómo es que estos acaban de recibir una dádiva de ese nivel y no regresan a darle gloria a Dios? No están reconociendo quién fue el que resolvió su enfermedad. Bien, vamos a seguir. Vamos a hablar de la lepra. La temible lepra. ¿Por qué la gente le tenía tanto rechazo y tanta animadversión al tema de la lepra? La lepra o enfermedad de Hansen es una enfermedad infecciosa crónica, ¿ok? No es una infección sencilla, no es algo que le pone un poquito de, ¿cómo se llama?, de terramicina y se acabó. No. Dice, producida por el bacilo Mycobacterium leprae, que afecta principalmente los nervios periféricos y la piel, o sea, la carne. Pero también afecta a otros sitios tales como las mucosas, los ojos, los huesos y los testículos. Sus complicaciones más severas son la desfiguración, la deformidad y la discapacidad. Según estuve leyendo, hay dos tipos de lepra. De estas dos, hay una que es más agresiva, ¿ok? Esta que es más agresiva lo que forma son como unos nódulos, como unas pelotas en el cuerpo. Estas pelotas lo que hacen, están invadidas por la bacteria, entonces van descomponiendo la carne debajo de la piel. Hasta que llega un momento donde eso se abre una llaga, ¿verdad? Ya hay un proceso de descomposición debajo de la piel, ¿verdad? Entonces se abre una llaga y el olor es fétido porque la carne literalmente está podrida abajo. ¿Ok? La nariz, porque una de las cosas que afecta con mayor frecuencia son las mucosas. Las mucosas. ¿Ok? Las orejas y la nariz. Entonces ataca directamente la nariz y empieza a podrir la nariz. Al punto de que muchos leprosos terminan con un hueco acá, sin nariz. Ataca las articulaciones, entonces pierden miembros, o sea, pierden dedos, pierden manos. Es muy complicada, es una enfermedad sumamente agresiva. Gracias a Dios, bastante controlada en nuestro tiempo. Y hay algo interesante. Había un estigma muy fuerte con respecto a la lepra en la antigüedad porque se desconocía todo lo que nosotros sabemos hoy con respecto a la lepra. No es una enfermedad tan contagiosa como la gente en la antigüedad pensaba, ¿ok? La gente en la antigüedad pensaba que, o sea, solo el hecho de estar cerca de un leproso era suficiente para que usted se contagiara. Entonces eran alejados. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en esto. En el libro de Levítico, en el capítulo 13 y los versículos 45 y 46, habla un poco acerca de esto, de cuál era la normativa, digamos, que usaban en el antiguo Israel para con el tema de la lepra. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados. O sea, tenía que verse como un andrajoso. Dice, sus vestidos estarán rasgados. Significa que el leproso tenía una vestimenta característica. Cuando usted veía a una persona con la ropa así, usted inmediatamente sabía que él era un leproso. Sigue diciendo acá, el cabello de su cabeza estará descubierto, o sea, no se podía tapar la cabeza. Se cubrirá el bozo y gritará. O sea, aquí
inmundo, inmundo, para que los demás se dieran cuenta de que él era un leproso, que iba pasando por ahí. Como cuando uno va por el mercado y esto mancha, esto mancha, esto mancha, ¿verdad? Pero era diferente porque estábamos hablando de una enfermedad muy seria en esa época. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. O sea, era una persona afectada por una enfermedad que para ese tiempo, de la que en ese tiempo no se tenía ningún conocimiento médico. No existía una cura como tal, registrada o comprobada. Algunas personas lograban curarse, otras no. Tenía que vestirse como un andrajoso porque tenía que tener apariencia de leproso para que los demás se dieran cuenta que esta persona era un leproso, aunque no le faltara nada, aunque no tuviera ningún signo externo visible. ¿Ok? Y encima de eso tenía que vivir en las afueras de las ciudades, solo. Usted se puede imaginar qué enfermedad más terrible era esta, qué padecimiento más horrible era este. Totalmente estigmatizado. O sea, la persona no solamente estaba enferma, sino que estaba aislada socialmente y era vista como alguien inmundo. Y todavía hay una cosa que no está mencionada aquí. Solía relacionarse la enfermedad con el pecado. Entonces, ese se enfermó de lepra porque quién sabe qué cochinada estaba haciendo. Ese se enfermó de lepra porque quién sabe qué pecado estaba practicando. O sea, está enfermo porque le cayó la lepra como una maldición de Dios, como un castigo de Dios. Y era el concepto judío acerca de las enfermedades degenerativas o incurables, ¿verdad? O sea, que se había enfermado porque algo muy malo había hecho y Dios lo había castigado por eso. Una idea bastante retrógrada, pero bueno, así era como ellos pensaban. Entonces, por eso era tan temible la lepra. O sea, enfermarse de lepra prácticamente era una condena de muerte. Era una condena de muerte física y era una condena de muerte social. La persona inmediatamente perdía a su familia, perdía sus amigos, sus negocios, todo contacto social se limitaba, o sea, se terminaba en ese momento. Entonces era una cosa espantosa, ¿verdad? Enfermarse de esto. Lo interesante con esto es que Jesús, sin sanarlos, les dice: ir y mostraos a los sacerdotes. Cuando usted ve la mayoría de los milagros, digamos, de Jesús, ocurren prácticamente en forma inmediata, ¿verdad? ¿Ok? Sí, por favor. Ocurren prácticamente en forma inmediata. O sea, Jesús, el ciego, ¿verdad? Él agarra, escupe en tierra, hace un poco de lodo, se lo embarra en los ojos, y le dice: anda y te lavas, y cuando se lava inmediatamente la persona recobra la visión. El de la mano seca, o sea, le endereza la mano inmediatamente. O sea, los milagros de Jesús son instantáneos. Este tiene una dinámica distinta. Jesús le dice a ellos: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Qué era lo que había que hacer para que entonces ellos pudieran obtener la sanidad? En Levítico, en el capítulo 4 y los versículos 2 al 7 dice: esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote. Gracias. Y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote lo examinará. Y si la infección ha sido, el sacerdote lo examinará, y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará a tomar 2 avecillas limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Todo un ritual. Después el sacerdote mandará a degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto a la avecilla viva la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo. Los mojará junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente.
Después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará al ave viva en campo abierto. Entonces, había un procedimiento, había un protocolo que cumplir cuando un leproso era sanado. Estos leprosos todavía no estaban sanados, pero el Señor les dice, vayan a presentarse donde los sacerdotes. Y en el transcurso, cuando ellos van caminando, inmediatamente empiezan a ser transformados su piel y a recibir la sanidad. Entonces, lo que Jesús hace es, vayan y cumplan con el protocolo, con lo que hay que hacer. Pero de estos 10, hay uno que dice, no, esto merece que yo me regrese. Vamos a ir donde los sacerdotes en algún momento, pero ahorita yo necesito gozarme por esto que me acaba de pasar. Yo necesito celebrar esto, necesito darle la gloria a aquel que la merece. Y se regresa donde está Jesús. El tema es que precisamente que fue el que se devolvió, tenía un doble estigma. Porque no solamente era un leproso, además de ser un leproso, ¿en dónde dice el pasaje del Evangelio que estaba atravesando Jesús? Entre Galilea y Samaria. O sea, él estaba cruzando entre estas dos ciudades, entre Galilea y Samaria. ¿Qué significa? Significa que la mayoría de los que estaban alrededor eran o samaritanos o galileos, correcto. De los 10 que él sana, 9 eran galileos. O podemos deducir que 9 eran galileos, porque solo se menciona que uno era samaritano, y en la zona había o samaritanos o galileos. ¿Correcto? ¿Estamos claros en eso? Bien. Entonces él tiene un doble estigma. ¿Por qué? Porque además de ser un leproso, también es un samaritano. Y usted dirá, ¿y cuál es el problema con los samaritanos? Durante el reinado de Jeroboam, Israel se apartó del Señor y se desvió a servir a los dioses extranjeros. Debido al pecado de Israel, Dios los entregó al rey de Asiria, que conquistó Samaria y llevó cautivo parte del pueblo que habitaba en la región. ¿Ok? Voy a parar aquí. En los tiempos de Jeroboam fue un rey malo, que no siguió a Dios, o sea que no sirvió al Señor. Y después de esto, el reino se divide en 2. ¿Ok? El reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte quedan 10 tribus. Y en el reino del sur quedan 2 tribus. Entonces, en este tiempo, el reino del norte es atacado, podríamos decirlo. Dios permite que el rey de Asiria conquiste Samaria, que era parte, digamos, del territorio que pertenecía al reino del norte, y lleva cautivo parte del pueblo que habitaba en esa región, o sea, dejó desolada la ciudad. No todos, pero se llevó una buena parte. Por lo menos los más valiosos, los intelectuales, la gente importante, se la llevaron. Según dice 2 Reyes, capítulo 17, versículos del 5 al 6, dice aquí, luego de llevar cautivo una parte del pueblo, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. O sea, como se habían llevado una buena parte, ¿verdad?, al exilio, entonces para reemplazar a los que se habían llevado trajeron gente de todos esos lugares, que como ustedes entenderán, no eran judíos, no eran hebreos. Según dice 2 Reyes capítulo 17 versículo 24, estas personas no eran del pueblo de Israel y tampoco conocían ni respetaban al Dios de Israel. Obviamente, eran paganos, estaban en una sociedad completamente distinta.
Como ya hemos visto anteriormente, el declive espiritual del pueblo de Israel hizo que estas naciones hicieran que la idolatría aumentara. Obvio. Se habían llevado a la mayoría de la ciudad y meten un montón de paganos dentro de las ciudades de Samaria. ¿Qué creen ustedes que sucedió? El paganismo empezó a agarrar fuerza dentro de las ciudades de Samaria. Y estos judíos que eran tan clasistas y tan elitistas y que querían conservar la pureza de su raza, ¿verdad?, de su etnia, no pudieron lograr que estos que habían quedado en la ciudad se mantuvieran alejados de los extranjeros. Entonces empezaron a casarse y empezaron a tener relaciones con los extranjeros y la raza se diluyó. ¿Ok? Entonces, al final, los samaritanos terminaron siendo judíos en un porcentaje muy bajo. Sigue diciendo acá, el rey de Asiria envió sacerdotes que enseñaran a este pueblo a temer a Jehová, ¿verdad? Porque entonces dice, bueno, yo les mandé un contingente de gente que no es hebrea, entonces vamos a mandarles sacerdotes para que los instruyan, o sea, para que los enseñen a vivir conforme al lugar donde los mandé. Así que fueron instruidos en la ley de Moisés. Esto no vino a ser otra cosa que un conocimiento teórico sobre Dios. O sea, les metieron teoría, ¿verdad? Llegaron, los reunieron a todos, los sacerdotes les dijeron, esta es la ley, dice esto y esto y esto y esto y esto y esto, y ustedes tienen que saberlo y tienen que aprendérsela. Entonces lo que hicieron fue de adquirir todo ese conocimiento, pero no hizo absolutamente ninguna transformación en ellos, era solamente conocimiento, o sea, era conocimiento teológico, pero no estaba siendo impartido de una manera espiritual, sino de una manera intelectual. Entonces dice, nunca hubo en ellos una verdadera conversión ni un arrepentimiento. Así que lo que hicieron fue seguir a Dios y seguir también con sus ídolos, o sea, seguir a Dios y seguir también con sus ídolos. Como dice Segundo de Reyes, capítulo 17 y el versículo 41, donde dice, así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces, hermanos, el adquirir conocimiento acerca de Dios no es ninguna garantía de conversión. Usted puede pasar horas leyendo la Biblia. Usted puede poner todos los programas de Dante Gebel y de Armando Alducin y de todos los televangelistas y de todos los famosos del mundo cristiano que usted quiera, y eso no necesariamente va a transformar su vida, porque solamente es conocimiento. Y la teología no se puede impartir como solo conocimiento, tiene que darse en un contexto espiritual, porque si no es solamente como una carga académica que usted está llevando y punto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Esto es lo que hace la diferencia. Cuando nosotros venimos acá a la iglesia y no lo aprendemos como algo de carácter académico o como algo de tipo intelectual, sino que nosotros estamos en el ambiente correcto, con la gente correcta, bajo la tutela y el cuidado y la dirección del Espíritu Santo de Dios, entendiendo bajo la iluminación del Espíritu cómo es que estas cosas nos afectan a nosotros y nos transforman a nosotros. Si no es mero conocimiento, no pasa de ahí. Tenemos el pasaje de Juan en el capítulo 4 y el versículo 9 donde dice, entonces la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. ¿Cuál era la razón por la que los judíos no tenían trato con los samaritanos? Porque los judíos consideraban que los samaritanos no eran judíos, no eran hebreos. Eran una raza mezclada, o sea, no eran puros.
Eran menos judíos que cualquiera. O sea, si había algo de judaísmo dentro de su ADN, era muy, muy, muy pequeño, muy limitado. Porque se habían mezclado con los extranjeros que el rey de Asiria había mandado a Samaria. Entonces prácticamente no los consideraban judíos. ¿Ok? Entonces este leproso que se regresa a dar las gracias o que se regresa a adorar a Dios, no solamente es un leproso, además es un samaritano. Entonces tiene un doble estigma. ¿Ok? Una doble desgracia, por decirlo así. Además de estar cubierto de lepra, también es samaritano. Y el que lo acaba de sanar, ¿qué es? Un judío. Es un judío el que lo acaba de sanar. Es un judío el que acaba de tener misericordia con él. Y el hecho de que los judíos y los samaritanos no se trataran no impidió que este hombre se regresara a adorar a Dios. No importa qué tan sucio se sentía, no importa qué tan despreciado se sentía. Él sabía que había un motivo extraordinario para estar de regreso dando alabanza y adoración al nombre de Dios. Entonces la pregunta que tenemos ahora es, ¿por qué lo buscas? ¿Por qué? ¿Para qué se regresó el samaritano leproso? ¿Para qué? Agradecerle. Más que agradecer, ¿qué es lo que él quería? Quería reconocer a aquel que lo había libertado, aquel que lo había sanado, aquel que le había dado esta extraordinaria transformación. Era el único samaritano. Los otros eran galileos, los otros eran judíos probablemente. Entonces ellos se sentían merecedores de lo que acababa de suceder. Por esa altivez que creían tener. Hermanos, no es demasiado diferente. Hoy en día pasa algo muy parecido. Muchos cristianos se sienten mejores que la gente de afuera. Mejor que la prostituta, mejor que el indigente, mejor que el borracho, mejor que el adúltero, mejor que el homosexual, mejor que la lesbiana. Yo soy mejor que toda esa gentuza. ¿Por qué? Porque yo tengo a Cristo. Parece que no. Porque Cristo tiene una relación especial conmigo. Parece que no. Porque si de verdad existiera una relación especial y un vínculo especial con Cristo, entonces se iría a la calle entendiendo que los demás, que los que todavía no han conocido a Jesús, no son diferentes a nosotros. Ellos están enfermos, nosotros también. Porque es como la persona diabética, hermanos. La persona diabética tiene que ponerse la insulina por el resto de su vida, ¿sí o no? Mantiene una estabilidad, o sea, mantiene su salud bajo control, sí, pero depende de la insulina, ¿cierto? ¿De qué depende el cristiano para mantenerse sano? Nosotros somos dependientes de Cristo. Si nosotros dejamos de buscar al Señor, nos volvemos a enfermar. Cristo es nuestra insulina. ¿Ustedes entienden? Entonces yo no entiendo cómo es que muchísimas veces nos arriesgamos tanto. Porque nos sentimos bien, estamos sanos, todas las cosas ya se empezaron a acomodar. Y usted no solamente no se pone la insulina, sino que además de eso se pone a comer dulce cuando sabe que no tiene que hacerlo. Entonces no solamente está dejando la insulina de lado, además está haciendo lo que no debe. Entonces, hay muchos cristianos que no solamente están dejando de congregarse, que no solamente están dejando de buscar a Jesús, además están comiendo lo que no deben. Y no van a tardar mucho en enfermarse. No van a tardar mucho en enfermarse. Entonces la pregunta es, ¿y por qué lo buscas? Juan 6:26 dice,
Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. O sea, ustedes me están buscando porque vieron en mí una solución a su problema, pero no ven en mí el poder que tengo, no solamente para solucionar ese problema, el poder que tengo para solucionar todos sus problemas de manera permanente. ¿Por qué? Porque acababa de ocurrir el milagro de los panes y los peces. Y entonces el Señor alimenta a la multitud y le dice a los discípulos: encárguense ustedes de despedirlos, yo voy a pasar a la otra orilla. Entonces cuando se dan cuenta los demás, o sea, cuando se corre la voz acerca de la alimentación milagrosa, empiezan a buscarlo y no lo encuentran. Entonces se dan cuenta de que había cruzado a la otra orilla, entonces se van por el otro lado, por decirlo así, para ganarle la vuelta a Jesús, ¿verdad? Se van por el otro lado y llegan a donde está el Señor, y cuando se lo encuentran dicen: ¡ay, de verdad andabas por aquí! ¡Uy, mira, estabas por aquí! Y es cuando Él les responde esto: ustedes no me buscan porque creen en mí. Ustedes no me buscan por las señales, ustedes no me buscan por el poder que tengo, ustedes no me buscan porque yo soy el Hijo de Dios. Ustedes no están creyendo que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes me buscan porque les resolví un problema. Porque yo tengo el poder para resolverles un problema. Entonces por eso me buscan. Entonces la pregunta es: ¿y por qué lo buscas vos? ¿Cuál es la razón por la que estás buscando a Jesús? ¿Porque te quedaste sin trabajo? ¿Porque tenés una enfermedad? ¿Y ya estás asustado porque ya te dijo el médico de que la cosa no pinta bien? Entonces ahora sí estás viniendo a la iglesia. Entonces ahora sí estás buscando oración. Entonces ahora sí te quieres conectar con el Señor. ¿Por qué? Porque tenés una necesidad. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que te mueve a buscar a Jesús? ¿Tu necesidad nada más? O sea, lo que estás haciendo es un negocio con Dios. Estás transando con Dios. Estás canjeándole al Señor atención para que Él te resuelva tu problema. Eso es exactamente lo que sucede en las iglesias de la prosperidad, cuando alguien que está quebrado, ¿verdad?, que está con problemas económicos hasta aquí, le dice el pastor o el líder: siembre en el reino de los cielos, porque vea, si usted da 1000, el Señor le va a dar de al 100 por uno. Y la gente lo hace por necesidad, no por convicción. Porque en ese momento está en necesidad. No es por convicción. Entonces la pregunta es: ¿y vos por qué lo buscas? ¿Por necesidad? ¿Solo cuando la cosa va mal? ¿Solo cuando se desacomoda? ¿Solo cuando necesitas que venga y extienda la mano y te saque del embrollo, y una vez que te resolvió el problema te desapareciste? Señor, concédeme el carrito, Padre, por favor, porque yo con ese carrito puedo trabajar, y yo con ese carrito voy a jalar a los hermanos, aleluya, usted va a ver que yo lo voy a poner para el servicio de la iglesia, amén. Y consiguió el carrito, y no lo volvimos a ver nunca más. Anda en la playa, anda en la montaña, se va los fines de semana al estadio, o sea, nunca más. Entonces la pregunta es: ¿por qué estás buscando al Señor? ¿Para qué? ¿Para hacer un negocio con Él? Te va a salir malo ese negocio, porque el Señor no es tonto. O sea, si vos crees que puedes meterle un gol a Dios, estás equivocado, estás equivocada, no funciona así. Él no es tonto. Ve a Jesús. A ver, Jesús ¿sabía quiénes eran estos que se habían encontrado al otro lado? No. ¿Los había visto? Seguramente no. Pero cuando se acercan así de manera tan interesante: ¡ay, Señor, mira, andas por aquí! ¡Qué bueno!, ¿verdad? Él se vuelve y le dice: ustedes no me están buscando a mí por quién soy. Ustedes me están buscando a mí por lo que les doy. Qué feo. Por puro interés. Entonces la pregunta es: ¿y vos por qué lo buscas?
porque entendés quién es y porque querés adorarlo por lo que hizo en tu vida, porque te devolvió la sanidad, porque vos eras un leproso, inmundo y maloliente con la ropa desgarrada, aunque no lo entendás. Porque les voy a contar una cosa, la lepra es figura del pecado. La lepra física es figura del pecado. Y todos los que estamos aquí hemos sido leprosos y todavía nos quedan algunos nódulos por ahí. No estamos sanos completamente. Y venimos aquí a buscar el medicamento que nos mantiene sanos. Pero si dejamos de venir, en cualquier momento nos enfermamos. Y en cualquier momento esos nódulos empiezan a multiplicar y cuando te das cuenta estás igual de hediondo que antes. Igual de inmundo que antes. Y les voy a decir, para cerrar esto, es que poder recibir más de aquello que te trajo a Él. Porque probablemente vos llegaste a los pies del Señor en una necesidad. Yo llegué así, hermanos. Yo llegué así. Yo creo que son muy pocos los casos de gente que llegó a los pies del Señor cuando todo estaba súper bien. O sea, por mera curiosidad, no. La mayoría llegamos arrastrados, apaleados, que no valíamos un 5. O sea, llegamos en crisis a los pies del Señor. Leprosos. Clamando por una solución, gritándole que por favor tuviera misericordia de nosotros. La mayoría de los que estamos aquí llegamos así. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Es que poder recibir más que solamente lo que te acercó a Jesús por primera vez. Poder recibir más que eso. Vea lo que dice Lucas 17, 19, que es parte de lo que leímos ahora. Lo último que le dice Jesús a este samaritano ex leproso. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos fueron sanados? De acuerdo con este relato, 10. ¿Cuántos fueron salvados? 1. ¿Ya me entendió? Los otros se fueron creyendo que el problema estaba resuelto. No estaba resuelto. El único que tuvo realmente una solución definitiva para su problema fue este samaritano. Los otros se fueron creyendo que el problema estaba resuelto. No estaba resuelto. El de este samaritano sí quedó resuelto. Ojo, hermanos, ojo. No crea que porque las cosas empezaron a acomodarse ya está bien. No crea que no se puede volver a desacomodar, se puede volver a desacomodar. Merceditas, ¿cuántas veces te has quedado sin trabajo? Un montón, ¿verdad que sí? Y si Dios ya le dio un trabajo, no significa necesariamente que ese trabajo es hasta el día que se jubile, ¿no? Entonces, si ella cree que porque estaba viniendo a la iglesia, el Señor le dio un trabajo y ahora sí, ya el problema está resuelto y no regresa, le va a faltar la dosis de insulina. Y se va a enfermar. Y ahorita empieza a comer todas las cochinadas que no debe comer y se va a poner peor. Porque así funciona, hermanos, así funciona. Usted no viene a la iglesia y llega el momento en que ya no lo necesita. Ya no le hace falta. Ya no, me conecto ahí. Y ni se conecta, mentira. Porque ni eso hace. ¿Ok? Entonces llega el momento en que ya a usted no le hace falta. Ya su vida es normal sin ir a la iglesia, ya su vida es normal sin venir a la reunión de oración, ya su vida es normal sin asistir y sin congregarse y sin estar en estos espacios. Ya su vida es normal. Y tarde o temprano le regresa la diabetes. Y tarde o temprano se pone a comer cochinadas y se enferma. Peor. Amén. Tómelo como una exhortación amorosa. No deje de venir. No deje de venir. Solo 1 recibió salvación. 1 de 10. ¿Por qué? Porque los otros creyeron que el problema estaba resuelto y no lo estaba. Este regresó.
¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Cuál es el rema de esta predicación? Regrese. Regrese a glorificar a Dios por lo que está haciendo en su vida. No deje de venir a glorificar a Dios por lo que está haciendo en su vida. Y si la cosa está mala ahorita, regrese para que Dios se glorifique en su vida y usted pueda tener razones para venir a glorificarlo. Pero no deje de venir. No deje de venir. Aunque sea inmundo, maloliente y con las ropas rascadas de leproso, venga. ¿Qué hubiera pasado con los leprosos que se acercaron a Jesús y obtuvieron sanidad si hubieran dicho, no, estoy demasiado sucio para acercarme al maestro? No hubieran sido sanados nunca. Amén. Si se siente sucio, venga. Si se siente inmundo, venga. Si huele feo, venga. Siéntese a la mesa, coma. Y reciba de Dios lo que Dios le quiere dar. Porque en su casa no lo va a recibir, porque en una fiesta no lo va a recibir, porque en un grupo de amigos no lo va a recibir, porque viendo tele no lo va a recibir. Dice amén. Bien, hermanos, de esta forma hemos concluido.